Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a hacer una retroalimentación o un repaso correspondiente a las 3 guías que hemos ya enviado y de lo que estamos trabajando en clases. Estamos viendo nosotros lo que son los números enteros. Estamos trabajando entonces con un conjunto numérico que se denota con la letra Z y que en este conjunto numérico habitan dos tipos de números que son característicos. Están los números que son positivos, los números que son negativos e incluimos también el número 0. Por lo tanto, cuando nosotros nos dicen que vamos a trabajar con los números enteros, significa que vamos a trabajar en el conjunto Z, esa es la letra representativa de este conjunto, y en este conjunto habitan o viven los números positivos, los números negativos y el 0. Para que lo veamos en mayor detalle, jóvenes, nosotros podemos representar los números enteros a través de lo que es la recta numérica, en donde el 0 se conoce como nuestro elemento neutro y es el que nos separa a nosotros los números positivos de los números negativos. Desde nuestra perspectiva, mirando la recta numérica, desde el 0 hacia nuestra derecha se encontrarán los números positivos y desde el 0 hacia nuestra izquierda los números negativos. Y recuerden que los números positivos son infinitos, al igual que los números negativos. Por eso la flechita en ambos lados de la recta numérica que simbolizan de que estos números continúan. Algunas características que podemos encontrar nosotros dentro del conjunto Z es, por ejemplo, cómo poder comparar y ordenar números enteros entre sí. Y vamos a hacer algunos ejemplos y vamos a ir conociendo las características de la recta numérica. Cuando nosotros nos piden comparar para poder ordenar números en la recta numérica, significa que vamos a utilizar la siguiente simbología. O igual. Estas son las simbologías que nosotros vamos a utilizar para comparar números enteros, para ver cuándo un número es mayor o menor que otro. Por ejemplo, en el primer caso tenemos que comparar si entre el 3 o el 7, ¿cuál es el mayor? Si ustedes se fijan, ambos números son positivos, o sea, se encuentran en la parte derecha de mi recta numérica, desde el 0 a nuestra derecha. Por lo tanto, en este caso es fácil determinar cuál es mayor que el otro. El 7 sería mayor que el 3. ¿Por qué razón? Porque para los números que son enteros positivos, mientras más grande sea el número, mayor va a ser que los números que son más pequeñitos. En este caso, mientras el número esté más lejos del 0, más grande va a ser. En este caso, el 7 se encuentra en la recta numérica más lejos, mucho más lejos que el 3. Por lo tanto, el 7 es mayor que el 3. Por lo tanto, este signo va con la boquita abierta hacia el número que es mayor. Vamos al ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 tenemos un número negativo que es el menos 4 y lo debemos comparar con el 12 que es positivo. Por lo tanto, jóvenes, tenemos un número que pertenece a este lado de la recta numérica en proporción a donde está el 0 y un número que se va a encontrar a nuestra derecha. Por lo tanto, chicos, siempre si tenemos que comparar entre un número negativo y un número positivo, siempre va a ser mayor el número positivo. Por lo tanto, todos los números positivos son más grandes o son mayores que los números negativos. Vamos al ejemplo número 3. Tenemos que comparar quién es mayor entre el menos 2 y el menos 7. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, ambos números tienen signos negativos, o sea que pertenecen a este lado de la recta numérica. Por lo tanto, acá la situación cambia, chiquillos. Acá, para los números negativos funciona de distinta forma que para los números positivos. En este lado de la recta numérica va a ser más grande el número que se encuentre más cerca del 0. Por lo tanto, si nosotros comparamos entre el menos 2 y el menos 7, el mayor va a ser el menos 2, porque es un número que se encuentra más cerca del 0 que el menos 7 que se va a encontrar acá. Por lo tanto, en el caso de los números negativos, siempre va a ser mayor el número que esté más cerca del 0. Y en el caso del ejemplo número 4, tenemos que comparar entre el menos 6 y el 0.
Pasa la misma situación que explicábamos en el ejemplo número 3. En este caso el 0 sería mayor que el menos 6, ya que tenemos que comparar. En el caso de los números negativos siempre va a ser mayor el número que se encuentre más cerca del 0. En este caso, como es el propio 0, va a ser mayor que el menos 6. Otro concepto importante dentro del conjunto de los números enteros, que ya sabemos que se simboliza con la letra Z, es el concepto de valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto, chiquillos? El valor absoluto corresponde a cómo representar distancias o longitudes en la recta numérica. Por ejemplo, en la vida cotidiana, cuando nosotros caminamos, recorremos una cierta distancia, por ejemplo, vamos desde el comedor hasta la cocina. Caminamos una cierta cantidad de pasos y esos pasos se pueden contabilizar de forma positiva. O sea, se pueden representar a través de un número positivo. Pero ¿qué pasa si nosotros quisiéramos transitar en la recta numérica desde el 0 hasta alguno de los números negativos? Ahí es lo que utilizamos el concepto de valor absoluto. Porque no podemos decir, por ejemplo, chiquillos, que del 0 hasta el menos 4 hemos transitado menos 4 pasos. No. Aunque nosotros retrocedamos, siempre una distancia se mide como una longitud que va a ser representada a través de un número positivo. Y es en ese aspecto en donde utilizamos lo que se conoce como valor absoluto y que se representa encerrando el número a través de dos barritas o dos palitos como se ven en los ejemplos. Por lo tanto, cuando hablamos de un valor absoluto, lo que nos da a entender es cuál es la distancia que hay desde el 0 hasta el número que vamos a calcular dicho valor. Por ejemplo, aquí tenemos el valor absoluto de menos 1. Significa entonces que nosotros vamos a ir a la recta numérica y vamos a decir cuál es la distancia que hay desde el 0 hasta el menos 1. Habría de distancia un cuadradito o un espacio, una unidad. Por lo tanto, la distancia que hay desde el valor absoluto, en este caso del menos 1, sería 1 positivo, porque desde el 0 hasta el menos 1 hay una unidad. Por ejemplo, el valor absoluto de 3 positivo significa que voy a ir desde el 0 hasta el 3 positivo. 1, 2, 3. O sea, significa entonces que el valor absoluto de 3 es 3. Cuando me dicen entonces cuál es el valor absoluto de un número, es cuál es la distancia que hay desde el 0 hasta llegar a dicho número. Si ustedes se fijan entonces, el valor absoluto de un número negativo se transforma en un valor positivo, mientras que el valor absoluto de un número positivo va a seguir siendo un número positivo. Por ejemplo, en el ejercicio 3 tenemos el valor absoluto de menos 4. Por lo tanto, ustedes ya saben cuál es la distancia que hay entonces del 0 hasta el menos 4. 1, 2, 3, 4. 4 positivo. Y acá también hay un ejercicio que está muy parecido al que aparecía en una de sus guías, que es un ejercicio combinado entre valores absolutos. Tenemos, por ejemplo, nosotros valor absoluto de menos 3 sumado con el valor absoluto de menos 8. Por lo tanto, vamos a bajar este valor absoluto de menos 3 y vamos a resolver primero cuánto es el valor absoluto de menos 8, que ya sabemos que es un número positivo, porque sería cuánto hay de distancia entre el 0 para llegar al menos 8, que estaría más allá de nuestra recta numérica. Por lo tanto, ahora lo que hacemos es trabajar con esta operatoria. Vamos a resolver una suma entre un número negativo con un número positivo. Más abajo, cuando veamos operatoria, nos vamos a dar cuenta de que cuando sumamos números de distintos signos entre sí, esto se convierte en una resta. Al número mayor yo le resto el menor, en este caso nos quedaría 5. Y se conserva siempre el signo del número mayor. Entre el 8 y el menos 3, en este caso el 8 tiene un valor absoluto más grande. Por lo tanto, como es positivo, mi resultado también va a ser positivo. En este caso entonces nos queda que es el valor absoluto de 5. ¿Y cuánto es el valor absoluto de 5? Sería 5 positivo. Así es como trabajamos con lo que es el valor absoluto. Lo que vamos a ver ahora, jóvenes, es cómo operar, en este caso en el conjunto Z. Cuando hablamos de operar, significa que podemos los números enteros
Pues los podemos sumar, restar, multiplicar y también dividir, pero que cumplen algunas características que son distintas a cuando nosotros trabajábamos en los números naturales. Y para eso vamos a resolver algunos ejercicios que están dentro de sus guías de trabajo y que obviamente van acompañadas de su apunte de aprendizaje para que ustedes lo puedan revisar. Por ejemplo, vamos a sumar y vamos a restar en el conjunto de los números enteros, o sea, con números positivos, negativos y el cero. El primer ejercicio tenemos la suma entre dos números que son positivos. Acá, chicos, los ejercicios vienen con sus números cuando son positivos con un más adelante, aunque no es necesario, chiquillos, indicar o colocar el más adelante de un número. Basta que el número esté solito para saber que ya es positivo. Pero en este caso es para que ustedes aprendan a diferenciar bien cada operatoria y cómo resolverla. Acá tenemos entonces la suma entre dos números que son positivos. Por lo tanto, acá lo que tenemos que hacer es simplemente sumar de forma directa y como ambos valores son positivos, mi resultado también va a ser positivo. Si al 3 yo le sumo 5, nos va a quedar como resultado en este caso 8 positivo. No hay nada más que hacer. En el ejemplo, en el ejemplo número 2, si ustedes se fijan, tenemos la suma entre un número negativo y un número positivo. En este caso, chicos, lo que tenemos que hacer acá, nuestra suma se camufla o se transforma en una resta. Cada vez entonces que usted tenga que sumar un número negativo con uno positivo, va a hacer lo siguiente. Va a tomar al número mayor, le va a restar el número menor. En este caso, si al 8 le restamos 7, nos queda como resultado 1. Sin embargo, vamos a ver ahora si este 1, este resultado, va a ser positivo o negativo. Para eso tenemos que comparar nuestros números. Decimos lo siguiente, entre el 8 y el 7, ¿quién es mayor o quién tiene un valor absoluto más grande? En este caso sería el 8. Porque el valor absoluto de 8 es 8 y el valor absoluto de menos 7 es 7. Por lo tanto, entre el 8 y el 7 es mayor el 8. Como el 8 es un número positivo, mi resultado también va a ser positivo. Adopta entonces el valor del signo del número mayor. Por lo tanto, nuestro segundo ejemplo sería 1 positivo. En el caso acá, chicos, del tercer ejemplo, tenemos nosotros, chiquillos, la suma entre dos números que son negativos. Cuando sumemos entonces números, ambos siendo negativos, la suma corresponde a una suma normal. En este caso vamos a decir, si tengo 9 y le sumo 5, ¿cuánto tengo? Tendríamos 14. Pero como los valores que usted sumó ambos eran negativos, mi resultado entonces también va a ser negativo. Adopta el signo de ambos números que estábamos trabajando. Y en el caso, chicos, de la resta con números enteros, podemos hacer lo siguiente. La resta se camufla a través de la suma. Cada vez que usted tenga restas con números enteros, va a ser lo siguiente. Baja el primer término con su respectivo signo. El signo de esta operatoria lo va a cambiar por una suma y le va a cambiar también el signo al segundo número que está trabajando. En este caso, si el 2 era negativo, acá va a ser positivo. Por lo tanto, la resta la hemos camuflado en una suma de números de distintos signos entre sí. Por lo tanto, ¿qué sucedía cuando sumábamos números de distintos signos? Estos números se restan, en este caso al mayor, le quitamos el menor, nos daría como resultado 8. Y ahora para ver si ese 8 va a ser positivo o negativo, lo que hacemos es conservar el signo del número mayor. Entre el 12 y el 4, ¿quién es mayor? El 12. Como el 12 es positivo, su resultado también va a ser positivo, que ya dijimos que no es necesario colocarle el más adelante cuando es un número positivo, porque ya se asume que propiamente tal es positivo sin tener este signo adelante.
En el caso de la multiplicación y división con números enteros o en el conjunto Z, es más sencilla que la suma y que la resta, porque significa que usted va a tener que multiplicar o dividir de forma directa y después aplicar regla de signos para ver si su resultado va a ser positivo o negativo. Vamos a resolver acá algunos ejemplos sencillos para que puedan resolver ustedes sus guías. Tenemos, por ejemplo, menos 10 dividido en 5. En este caso, como yo les decía, les recomiendo que hagan la división directa, que se olviden del signo. En este caso, el 5, ¿cuántas veces nos cabe en el 10? Nos cabe 2 veces. Por lo tanto, ahora para ver si este numerito va a ser positivo o negativo, aplicamos regla de signo. Y esta regla de signo se aplica para la multiplicación y para la división en este conjunto, cuando trabajamos entonces con números positivos y negativos. Tenemos que hemos dividido un número negativo, lo hemos dividido por uno que es positivo. Por lo tanto, vamos acá a nuestra tablita y decimos menos por más nos daría menos. Significa entonces que nuestro resultado es menos 2. O 2 negativo, como lo quieran llamar. Vamos con el segundo ejemplo. Tenemos menos 16 dividido en menos 4. Por lo tanto, si nos olvidamos por un ratito de los signos y decimos cuántas veces nos cabe el 4 en el 16, nos cabe 4 veces. Pero hemos dividido un número negativo por uno negativo. Por lo tanto, vamos a nuestra tablita y decimos, cuando trabajamos negativo por negativo, como resultado nos da positivo. Significa entonces que en esta operatoria nuestro resultado es 4 positivo. Vamos con los otros ejemplos. Tenemos acá, en el tercer ejemplo, la multiplicación entre 4 positivo con 8 negativo. Por lo tanto, también, si nos olvidamos del signo y multiplicamos 4 por 8, nos daría 32. Pero este 32 tenemos que ver si va a ser positivo o negativo. Para eso, vamos a nuestra tablita y hemos operado un positivo con un negativo. Por lo tanto, positivo con negativo nos da como resultado negativo. Significa que entonces mi resultado es menos 32. Y finalmente vamos a multiplicar menos 7 por menos 3. Si multiplicamos 7 por 3 nos da que son 21. Pero para ver si este 21 va a ser positivo o negativo, vamos a lo que son las reglas de signos. Hemos multiplicado un número negativo por otro negativo. Por lo tanto, menos por menos me da más. O sea que el resultado es 21 positivo. Vamos a resolver ahora algunos ejercicios combinados. ¿Qué significa trabajar con ejercicios combinados en el conjunto de los enteros? Significa que vamos a tener ejercicios en donde vamos a utilizar paréntesis y vamos a tener más de una operatoria para reducir ellos. En este caso, cuando nosotros trabajamos con un ejercicio combinado, significa que tenemos varias operaciones que realizar hasta llegar a un único resultado. En este caso, en su apunte de aprendizaje, chicos, aparece los tipos de paréntesis y aparece también el concepto de papomudas, que es la jerarquía o la regla que nos permite a nosotros resolver ejercicios combinados, diciendo que si un ejercicio presenta paréntesis es lo primero que debemos resolver. Si presenta multiplicaciones y divisiones, tenemos que seguir con multiplicaciones y divisiones y después sumas y restas al final, de izquierda a derecha, al tener solamente, en este caso, sumas y restas al final. ¿Por qué no mencioné las potencias? Porque más adelante vamos a trabajar con potencias y ahí vamos a utilizarlas. En este caso, chicos, vamos a resolver entonces este ejercicio combinado. Tenemos nosotros que, según lo que dice su apunte de aprendizaje, lo primero que debemos resolver son los paréntesis. En este caso tenemos paréntesis en formas de llave, así se llaman estos. Por lo tanto, vamos a bajar los términos, los otros términos, y vamos a bajar en este caso el 3, bajamos el signo de suma y vamos a resolver lo que está dentro de este paréntesis. Tenemos la suma entre un número negativo y uno positivo. Ya sabemos entonces, dijimos que por regla de signos, en este caso, cuando sumamos un número negativo con uno positivo, se transforma en una resta.
Al mayor yo le resto el menor, en este caso nos quedaría 4 y se conserva el signo del número mayor. Por lo tanto, entre el 1 y el 5, ¿quién es mayor? El 5, y como es positivo, mi resultado también lo es. Bajamos después el menos, bajamos el 3, bajamos este menos y vamos a resolver lo que está dentro de este paréntesis. ¿Y por qué lo quise bajar también? Porque adelante de él hay un menos que vamos a explicar después cómo se resuelve. Acá tenemos, chicos, la resta entre un número negativo en este caso y uno positivo. Vamos a resolverla acá al ladito. Menos 1 menos 5. Dijimos que la resta la podemos camuflar o transformar en una suma. Por ejemplo, bajamos el primer término con su signo respectivo. Este menos de operatoria lo cambiamos por una suma y le cambiamos a nuestro segundo término o número a trabajar, le cambiamos el signo. Como aquí era positivo, acá va a quedar negativo. Por lo tanto, la resta la hemos camuflado a través de la suma y estamos sumando dos números de igual signo. Por lo tanto, estos números se van a sumar. Si al 5 le sumamos 1 nos da 6 y como ambos números son negativos, el resultado también va a ser negativo. Por lo tanto, seguimos, vamos a reducir ahora este paréntesis. Bajamos el 3, bajamos el signo, bajamos el 4, bajamos este menos el 3 y miren lo que sucede acá. Porque yo no quise eliminar inmediatamente el paréntesis, porque el resultado que me dio dentro del paréntesis es un número negativo y afuera hay un menos. Cada vez que tengamos un signo negativo fuera de un paréntesis significa que este signo va a multiplicar a lo que está dentro del paréntesis. Si vamos arriba a la regla de signos y acá tenemos un signo negativo con un negativo, nos daría como resultado, en este caso, nos daría como resultado entonces positivo. Por lo tanto, menos por menos me va a dar más 6. Por ende, ahora, ¿qué es lo que nos queda, chicos? Nos quedan solamente sumas y restas. Por lo tanto, estas se resuelven de izquierda a derecha, porque tienen la misma importancia o la misma jerarquía. Por lo tanto, comenzamos con estos dos. Tenemos 3 más 4, nos daría que son 7. ¿Ok? Al 7 le vamos a restar el 3 que tenemos acá y que nos daría como resultado 4. Y si al 4 le sumamos el 6 que tenemos acá, nos da como resultado 10 positivo. Ahí hemos resuelto un ejercicio combinado paso a paso. Vamos a resolver el segundo ejemplo de ejercicios combinados que también aparece en su guía. En una de sus guías, chicos, para que estén atentos y revisen. Tenemos nosotros, acá el ejercicio tiene división, tiene paréntesis, tiene en este caso una multiplicación que está escondida y que la vamos a resolver después y explicar después, suma y en este caso otra multiplicación. Por lo tanto nos vamos a ceñir a lo que nos dice el Papo Mudas. Lo primero que debemos resolver son los paréntesis. Por lo tanto vamos a resolver todo este paréntesis. Porque este numerito que está entre paréntesis es solamente para que distingamos que es negativo en este caso. Significa entonces que acá vamos a dividir un número negativo, lo vamos a dividir por otro negativo. Dijimos que la división aquí era directa, chiquillos. O sea, tenemos el 27 y el 3. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 27? Nos cabe 9 veces. Y ahora vemos si este 9 va a ser positivo o negativo aplicando reglas de signo. Hemos dividido un número negativo por otro negativo. Por lo tanto, menos por menos me da más. O sea, es 9 positivo. Acá, chicos, miren lo que tenemos acá. Tengo menos 3, que este menos le pertenece a este 3. Y si ustedes se fijan, entre el 3 y este paréntesis no hay ningún signo de operatoria. Siempre cuando haya adelante de un número o un signo, significa que hay una multiplicación escondida. Por lo tanto, en este caso vamos a multiplicar, vamos a resolver esa multiplicación. 3 por 1 son 3 y vamos a ver qué signo nos va a quedar acá dependiendo de lo que hemos multiplicado. Hemos multiplicado un número negativo por otro negativo, por lo tanto menos por menos nos daría más. Bajamos el más que tenemos acá y ahora resolvemos esa multiplicación, porque recuerden que el Papo Mudas nos dice
Primero debemos resolver paréntesis si es que hay, después potencia, en este caso aún no hemos llegado a trabajar con potencias, después multiplicación y división de izquierda a derecha si es que solo vieran multiplicación y división, y finalmente sumas y restas. Por lo tanto, ahora vamos a resolver esa multiplicación, que en este caso sería 5 por 2 son 10, pero miren, hemos multiplicado un número negativo por uno positivo, por lo tanto, menos por más me da menos. Por ende, hemos reducido bastante nuestro ejercicio. Sin embargo, chiquillos, ¿qué es lo que va a pasar acá? Tenemos que hacer lo siguiente. En este caso, jóvenes, acá podemos reducir estos dos signos en uno solo. Cada vez que nosotros tengamos dos signos juntitos, podemos aplicar regla de signos, chiquillos. Bajamos el 9, bajamos este más, bajamos el 3 y aquí decimos, más por menos nos daría menos. O sea, se transforma en una resta. Y hemos llegado a tener sumas y restas, por lo tanto resolvemos de izquierda a derecha. Si tenemos 9 y le sumamos 3, ¿qué nos da como resultado? Nos daría como resultado 12. Y si al 12 le restamos 10, nos da como resultado 2 positivo. Vamos con el ejercicio o con el ejemplo número 3. Miren lo que tenemos acá. Tenemos un negativo adelante de un paréntesis, una suma y otro paréntesis. Por lo tanto, lo primero, bajamos el menos y vamos a resolver lo que nos da dentro de este paréntesis. Y yo voy a volver a anotar el paréntesis porque afuera hay un menos. Por lo tanto, si al 8 le restamos 7, nos va a quedar que es 1 positivo. Bajamos el más y resolvemos lo que nos da dentro de este paréntesis, chicos. Acá tenemos 7 menos 8. ¿Es posible que al 7 le podamos restar 8? En los números naturales no, pero estamos en el conjunto Z, así que sí podemos. Dijimos que si tenemos, por ejemplo, 7 en este caso, menos 8, este menos lo podemos transformar en una suma. Nos quedaría 7 sumado, el menos lo cambiamos por un más y le cambiamos el signo a nuestro segundo número. Nos ha quedado en una suma de números de distintos signos. Y cuando nosotros sumábamos números de distintos signos, se transforma en una resta. A este número mayor yo le quito el menor, nos quedaría 1 y se conserva el signo del número mayor. Entre el 8 y el 7, el que tiene un mayor valor absoluto o que es mayor en distancia con respecto al 0 es el 8. Y como el 8 está negativo, su resultado también va a ser negativo. Por lo tanto, dentro de este paréntesis nos queda como resultado menos 1. Por lo tanto, fíjense acá. Tenemos adelante de este paréntesis un menos. Por lo tanto, este menos va a multiplicar a este número positivo. Menos por más, según regla de signo, sería menos. Por lo tanto, nos va a quedar que es menos 1, sumado en este caso con menos 1. Por lo tanto, ¿qué dijimos que teníamos que hacer cuando sumábamos números de igual signo? Se hace una suma normal, 1 más 1 son 2, pero como ambos números que estábamos sumando son negativos, mi resultado también va a ser negativo. Y eso es con respecto a los ejercicios combinados y estos ejemplos fueron tomados de sus guías de trabajo. Espero que este video les pueda servir para poder apoyarse un poco más, correspondiente también a lo que aparecía en el apunte de aprendizaje, y la próxima semana enviaríamos más videitos para que ustedes puedan aprender de mejor manera. Un saludo cordial para todos ustedes, abrazo fraterno y espero que se encuentren muy bien y que se cuiden.